No se olviden, no se olviden que, que el examen es este día jueves. Aquí, examen. Inge, disculpe una pregunta. Dígame. Eh, Ahí en el aula virtual general nos dice que o sea que se van a tomar en cuenta las hojas de trabajo desde la 1 hasta las 6. ¿Dónde podemos encontrar esas hojas de trabajo? Desde la 1 hasta las 6. Son las que les enviaron. Les envié cuántas hojas. Bueno, ya les subo, ¿no? Mm, Si es que me dan un segundito más, luego ya les subo. Bueno, vamos a empezar. Entonces, el examen no se olviden el jueves a las 19 horas, que será principalmente los mismos temas que ya tuvieron en la prueba 1 y lo que hemos visto en clase, excepto el eje radial transversal. Sí, excepto esas coordenadas van en el examen. Entonces, lo que nos queda pendiente en la cinemática es el movimiento de rodadura, que es el que vamos a ver ahora. Este movimiento sí va incluido en la prueba. Entonces, vamos a ver el movimiento de rodadura. Vamos a profesor, considerar únicamente el ¿es movimiento esta de semana o rodadura la pura. otra? ¿Sí? ¿Es esta semana o la otra? Esta semana. El examen esta semana. Sería el jueves 13. Ya, profe, gracias. Entonces, el movimiento de rodadura. Este movimiento de rodadura nosotros lo hemos visto con bastante frecuencia. Es el movimiento que tienen, por ejemplo, las ruedas de un auto. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una superficie horizontal. Digamos que es horizontal, ¿no? Y aquí tenemos la rueda de un auto. Entonces, esta rueda va girando. Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, que esté girando en sentido horario. Entonces, está girando así esa rueda. Entonces, esta rueda va a tener dos movimientos, ¿no es cierto? Va a tener un movimiento de traslación, porque esta ruedita, si tenemos aquí el primer instante, en el instante T1, esta ruedita va a estar en esta posición, en este instante T2 va a estar en esta posición, y por acá en el instante 3 va a estar en esta posición. ¿Sí? Entonces, esta rueda se va desplazando, aquí si tenemos, consideraríamos como el eje X, se va desplazando horizontalmente. ¿Sí? Pero a la vez, también tiene un movimiento circular. Entonces, la superficie de esta rueda va tocando también la superficie del piso. Entonces, tiene dos movimientos, ¿no? Un movimiento de traslación paralelo al eje X y también tiene un movimiento circular. Entonces, el movimiento de rodadura es eso, es la composición de un movimiento de traslación y un movimiento circular. Entonces, le podríamos analizar descomponiendo en esas dos partes. Entonces, por ejemplo, ¿no? Puedo tenerle por acá el movimiento circular. Y por acá voy a tener su movimiento de traslación.
¿Sí? Entonces, en su movimiento circular, yo tengo aquí el centro, tengo que hacer un movimiento circular, va a tener una velocidad angular. El vector velocidad siempre es tangente a esta circunferencia. Entonces, por ejemplo, la velocidad aquí tendrá esta componente, ¿sí? Que yo le voy a poner aquí velocidad de rotación. Entonces, si estoy acá, en la parte inferior de esta circunferencia, la velocidad estará en este sentido. Y será la misma. La velocidad de rotación es la misma. Si estoy acá, en este punto, también voy a tener que la velocidad de rotación es tangente. Y si me encuentro, por ejemplo, en la parte superior, algo parecido, ¿no? ¿Sí? Entonces, este sería el movimiento de rotación. Aquí tendría una rotación. Donde esta velocidad, Vr, va a ser igual a omega que multiplica al radio de este círculo. Entonces, este círculo, pongamos, por ejemplo, aquí el radio. Este es R. Y omega es la velocidad angular. ¿Sí? Entonces, eso nosotros ya conocíamos en el movimiento circular. Ahora, en el movimiento de traslación, entonces, este círculo no gira, ¿no? Igualmente tengo aquí el centro, pero no gira. Únicamente se traslada. Entonces, si se traslada, por aquí, yo tengo aquí una velocidad que le voy a llamar la velocidad del centro de masa, ¿no? Entonces, por ejemplo, una partícula que se encuentra justo en la parte superior, ¿qué velocidad va a tener? La misma que el centro de masa, ¿no es cierto? Entonces, esta va a ser la velocidad del centro de masa también. Una partícula que se encuentra en la parte frontal, ¿qué velocidad tendrá? La misma, ¿no? Entonces, todo este cuerpo se traslada a la vez. Entonces, cualquier punto que yo tenga aquí va a tener la velocidad del centro de masa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de acuerdo? El movimiento de la izquierda es un movimiento de rotación y el de la derecha es uno de traslación. Bien. Entonces, si yo junto estos dos movimientos, les voy a sumar. Obtengo el movimiento de rodadura. Entonces, les voy a sumar y voy a obtener lo siguiente. Aquí el círculo, aquí el centro, tengo también aquí, voy a tener un radio. Todo este conjunto también tendrá una velocidad angular, ¿sí? Que va a ser la misma, ¿no? La misma velocidad angular que el movimiento de rotación. Pero ahora la parte interesante viene en las velocidades. En la parte superior, como se están sumando, entonces yo voy a tener aquí la componente de la velocidad de rotación. La velocidad de rotación. Y como se está sumando, también se va a sumar la velocidad del centro de masa. Y como son vectores, se suman. Es decir, aumenta, ¿no? Su magnitud. En la parte inferior, en este punto, justo en el punto donde serían los 270 grados, ¿cuál sería la velocidad? ¿Quién nos dice? ¿Cuál sería la velocidad aquí en este punto?
¿Alguna idea? La velocidad de rotación menos la velocidad de centro de masa menos la velocidad de rotación. Exactamente. Entonces yo voy a tener aquí, ¿no? La velocidad de rotación, en este sentido, la velocidad del centro de masa va a estar en el otro sentido. Entonces, ¿No sería al revés? se van a restar, así, perdón. Entonces tengo la velocidad del centro de masa. Y tengo en el otro sentido la velocidad de rotación. ¿Ya? Ahora, en el lado izquierdo o en el derecho. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, acá en el lado derecho, voy a tener aquí la velocidad de rotación y voy a tener acá la velocidad del centro de masa. ¿Y cuál será la velocidad resultante? Va a ser esta velocidad, ¿no? Va a ser esa la velocidad. Lo mismo en el otro lado, ¿no? Tengo acá la velocidad del centro de masa, estaría hacia acá. La velocidad de rotación estaría hacia arriba. Y por lo tanto, la velocidad resultante tendría esta dirección. ¿Sí? Bien. Entonces ahora, nosotros habíamos dicho al principio en el enunciado que vamos a analizar el movimiento de rodadura puro, sin deslizamiento. Es decir, que cuando rueda esta llanta, no va a patinar. Entonces siempre va a haber un punto que mantenga contacto con la calle o con el piso. ¿Sí? Entonces a eso se refiere, que el movimiento es puro y sin deslizamiento, que no va a patinar. Entonces, en ese caso, si el movimiento es puro, entonces yo tengo que esta velocidad de rotación va a ser igual a la velocidad del centro de masa. Entonces, esto se da cuando el movimiento es puro, ¿sí? Cuando no hay patinamiento. Entonces, si el movimiento es puro, lo que yo voy a obtener es el siguiente diagrama. Bueno, algo parecido, ¿no? Voy a tener por acá el círculo con centro C, con radio R. Aquí voy a tener la velocidad angular. Acá arriba, en la parte superior, voy a tener yo la velocidad. Esta velocidad será igual a 2 veces la velocidad de rotación. Es decir, que va a ser 2 veces omega R, ¿no? Porque BR es omega R, pero como son 2 veces, tengo ahí ese valor. En la parte inferior, si es que son iguales, yo voy a tener aquí que la velocidad va a ser igual a 0. En este punto la velocidad va a ser igual a 0. Entonces a este podemos ponerle ya V solito porque es la velocidad de todo el sistema. Entonces, aquí en la parte inferior la velocidad va a ser 0. Acá al lado derecho, bueno, sí voy a tener, ¿no? Voy a tener un valor de velocidad en este sentido. Y acá al lado izquierdo también voy a tener un valor de velocidad en este sentido.
Entonces, ese es el movimiento de rodadura. Bien, ¿qué cumple la velocidad en cualquier punto de esta circunferencia? Sí, porque ahorita estamos analizando únicamente unos 4 polos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que yo analizo el punto por acá? ¿Sí? Si analizo por acá, ¿cuál sería la componente horizontal? ¿Qué valor sería esta componente? ¿Quién nos dice? ¿Qué valor tendría? La componente horizontal de esta velocidad. Aquí voy a tener una velocidad, ¿no es cierto? ¿Qué valor tendría esta componente? Sería la velocidad del centro de masa. Exactamente. ¿Sí? Entonces, siempre voy a tener yo como componente horizontal en cualquier punto de esta circunferencia la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Entonces, esa velocidad del centro de masa es bastante interesante encontrarla, ¿no? Porque vemos que nos va a ayudar a encontrar la velocidad prácticamente en cualquier punto. ¿Y ahora cómo calculamos esa velocidad del centro de masa? Un cálculo que también ustedes ya lo conocen bastante. Entonces, supongamos que yo tengo por acá el circulito, y ese circulito corresponde a un disco que está rodando en una superficie. Entonces está rodando ese circulito. Voy a ponerle que justo me contacto. Ahí le tenemos. ¿No? Igualmente aquí en este círculo yo tengo aquí, tengo un radio, un centro C, tengo por acá, C, por acá tengo un radio R, ¿sí? Y el punto de contacto, que está en la parte inferior, forma un ángulo con este vector del radio. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este arco, supongamos que rueda desde el punto A hasta el punto B. Si yo conozco la longitud de este arco AB, entonces puedo saber cuánto se ha desplazado esta rueda. Entonces, yo le linealizo, ¿sí?, a esta distancia AB. Entonces, aquí pongámosle B. Le linealizo. Y yo sé cuál es la distancia que he recorrido. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Entonces, si yo logro a este arco S linealizarle, puedo obtener la velocidad lineal también, ¿cierto? Acordémonos que el arco es igual a R por θ. ¿Sí? Si es que derivo, yo obtenía ese punto es igual a R por θ punto. R es constante, ¿no? Porque es el radio. ¿Ya que era igual esto? A la velocidad lineal, ¿cierto? Entonces, esta velocidad va a ser igual a R por W. ¿Sí? Y esta va a ser la velocidad de traslación, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué velocidad será? La velocidad del centro de masa, ¿no es cierto? ¿Sí? Es la velocidad con la que se va a trasladar
esta circunferencia. Entonces, esta sería la velocidad del centro de masa, o también sería la velocidad de traslación. Sería velocidad de traslación. Entonces, de esta manera yo puedo encontrar ya la componente de la velocidad en X, en cualquier punto. Entonces, también, ¿no? Por ejemplo, si me dicen que una rueda o un disco ha rotado 3 vueltas, por ejemplo, y nos pueden pedir cuál es la distancia recorrida. Entonces, simplemente yo saco cuál es la longitud de esa circunferencia y le multiplico por el número de vueltas. ¿Sí? Entonces, miren, de aquí ya obtenemos prácticamente todo lo que necesitamos. ¿Qué más se cumple aquí en el movimiento de rodadura? Sí, aquí le voy a borrar esto, ¿no? Entonces, aquí en el movimiento de rodadura también se cumple lo siguiente, que si yo trazo un radio desde el punto de contacto hacia cualquier punto, este radio con el vector de la velocidad van a ser perpendiculares. ¿Sí? Entonces, con cualquier punto. Entonces, miren, por ejemplo, si yo le trazo con este punto, esto va a ser perpendicular. Bueno, con el de arriba es más que evidente, ¿no? Sí, pero con cualquier punto va a ser perpendicular. Inclusive, ¿no? Si es que ese punto está por acá. Entonces, trazo por acá. Entonces, la velocidad resultante va a tener aquí un ángulo de 90 grados. Y a este radio vector se le conoce como ρ. Sí, aquí también este sería ρ. ¿Cuál no es ρ? No es la P, es ρ. Así. ¿Sí? Entonces, eso se cumple en el movimiento de rodadura. Y ahora, ¿qué pasaría si es que esto es un disco sólido? Es decir, no es únicamente la circunferencia, sino es todo el círculo completo, incluido el área, la superficie de adentro. Entonces, vamos a verificar si es que se cumple esto. Si se cumple que cualquier punto, más bien dicho, la velocidad en cualquier punto es perpendicular a este radio vector. Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Nos dice, un disco rueda a lo largo de un plano horizontal. Sin deslizar. A. Demuestre que en cada instante la velocidad de cada punto es perpendicular a la línea que une dicho punto con el punto de contacto
entre el disco y el plano. Si ρ es esa distancia. Punto. B. Si ρ es la distancia entre estos dos puntos, muestre que la rapidez del punto que se mueve, muestre que la rapidez del punto que se mueve es omega ρ. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos pide demostrar? Nos pide demostrar que no necesariamente el punto está en el borde de esta circunferencia, sino que podría ser un punto interno. Entonces, si es que el punto es un punto interno, entonces nos dice que verifiquemos que la velocidad también es perpendicular a este radio vector ρ. ¿Sí? Eso nos dice. Que verifiquemos que cualquier punto que esté dentro de esta circunferencia también es perpendicular. Que la velocidad de ese punto también es perpendicular al radio vector. Y también nos dice que demostremos que la rapidez, es decir, el módulo de la velocidad, sea igual a omega ρ. Entonces hagamos un esquemita. Bueno, les voy a dejar que copien ahí, ¿no? Copienle un minutito. Ya, bien. Entonces vamos a resolverlo. Vamos a ver primero qué es lo que nos pide. Hagamos un circulito. Como me están saliendo los círculos un poquito raros, voy a insertar un círculo en GeoGebra. Ya, es solo para que me salga un circulito nomás. Ya, no se fijen en los valores, ¿no? Solamente en el círculo. Mejor hagamos el círculo.
Entonces ahí tenemos el circulito. Tenemos por acá el plano. El plano. Este le voy a poner el eje X. Acá verticalmente voy a tener el eje Y. ¿Sí? Y bien, entonces por aquí pongámosle que está el centro del circulito. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que cualquier punto, por ejemplo, el punto que esté por aquí, su velocidad va a ser perpendicular al radio vector. Es decir, que si yo tengo aquí el radio vector, que le habíamos llamado ρ, entonces ρ va a ser perpendicular a la velocidad. Entonces, esa es la hipótesis. ¿Sí? Que cualquier radio vector que trace desde el punto de contacto del piso va a ser perpendicular. ¿Sí? Entonces, esa es mi hipótesis. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, escribamos acá la hipótesis. Eso es lo que quiero demostrar. Quiero demostrar que esta velocidad v es perpendicular a ρ. ¿Y cómo sé yo matemáticamente que dos vectores son perpendiculares? ¿Quién nos dice? ¿Cómo sabemos que dos vectores son perpendiculares? Podría ser cuando el producto cruce cero. El punto. Es el producto punto. Muy bien, pero la idea está bien, ¿no? Entonces, con el vector v, punto, el vector ρ también vamos a ponerle como vector, esto va a ser 0. ¿Sí? Entonces necesitamos que ρ también sea un vectorcito. Entonces esa es la hipótesis. Entonces tengo que encontrar los valores de v y los valores de ρ. Hago el producto punto y si ese producto punto me da 0, entonces esto se cumple. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos resolviéndole. Entonces yo voy a tener, esta velocidad va a tener dos componentes, ¿no? Va a tener una componente en X y una componente en Y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacaría esas componentes? Entonces, mire, por ejemplo, aquí voy a tener una componente que va a tener esta forma. ¿Sí? Perpendicular y voy a tener aquí la componente. Entonces, no sabemos todavía qué relación tienen estas componentes, así que lo vamos a dejar como un paralelogramo. Entonces, a este vectorcito le voy a llamar R. Y a este vector de acá, al azulito, le voy a llamar la componente 1 de la velocidad. Y voy a tener también una componente horizontal. ¿Sí? Por acá voy a tener yo mi componente horizontal. Que como todavía no sé cuál es su magnitud, le voy a dibujar así como un paralelogramo. Entonces, miren, ahí tengo la velocidad 2. Entonces, ya voy construyendo allí una aproximación geométrica.
Muy bien. Entonces, aquí voy a trazar un horizontal. De manera que aquí voy a tener un ángulo θ. Como R y V1 son perpendiculares, aquí también voy a tener yo θ. Muy bien. ¿Cuál es el valor que yo sí conozco de todos esos? ¿Cuál sí conozco? ¿O cuál podría calcular? ¿O cuál sé que es constante siempre? ¿No? El centro de masa. El del centro de masa, ¿no es cierto? El del centro de masa, ese siempre conozco. ¿Y a qué será igual aquí, en estas componentes? A V2, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad del centro de masa será V2. Eso es lo que nos va a ayudar. Bien, entonces vamos a responder esta primera parte, la parte A. Entonces, yo tengo que V va a ser igual a V1 más V2. Hagamos los cálculos. V1, ¿a qué es igual? En módulo. ¿A qué será igual V1? Va a ser igual a omega por R, ¿no es cierto? ¿Y a qué será igual V2? V2, hagamos la deducción. Yo lo que sí conozco es que la velocidad de todo el sistema es 2 veces WR, ¿no? Entonces yo sé que, bueno, voy a decirlo por acá, a la vista. Yo lo que conozco es que la velocidad del sistema, entonces, voy a ponerle una S, ¿no? Velocidad del sistema es 2 veces omega R. ¿Pero a qué es igual la velocidad del sistema? A 2 veces la velocidad del centro de masa. ¿No es cierto? Es decir, la velocidad del centro de masa es igual a omega R, ¿no? O lo que es lo mismo, ¿no? Teníamos nosotros que la velocidad de rotación era igual a omega R. Y como son iguales, entonces la velocidad del centro de masa es omega R. Y como V2 es la velocidad del centro de masa, entonces aquí esto, puedo decir que esto es igual a V2, ¿no? En módulo. Entonces, V2 yo sé que es igual a omega R mayúscula, ¿no? Siendo R mayúscula el radio de este círculo. O le podemos poner, sí, esto es R. Y listo. Bien. Entonces, esto sería en módulos, ¿no es cierto? Ahora, vectorialmente, B1, ¿a qué es igual? B1 va a ser igual a B1, que multiplica a su componente en X y en Y, ¿no es cierto? Entonces aquí, si yo aquí le desgloso este triangulito, ¿no es cierto? Aquí tengo θ,
y aquí tengo B1. ¿No? La componente en X a que será igual al seno, ¿no es cierto? Al opuesto, sobre la hipotenusa. Entonces yo tengo B1 seno teta en I, más B1 coseno teta en J. Eso tendría aquí para B1. Y si saco un factor común, aquí voy a tener B1 seno teta I más coseno teta J. Y B2. ¿A qué será igual B2? Como solo tengo componente en I, ¿sí? Y no tiene ninguna inclinación, será únicamente a B2 componente I. Muy bien. ¿Sí? Entonces, sigámosle resolviendo y veamos qué nos queda. Un minutito para que le traten de hacer. Inge, una pregunta. ¿Velocidad 2 no debería ser solo 2WR? ¿O, o podría repetir cómo le hizo velocidad 1 y velocidad 2, por favor? Está con el micrófono apagado, creo, Inge. Ya. Entonces, aquí en el punto, ¿no es cierto? Entonces, pongamos ese punto P. Pongámosle un valor. En ese punto P. Yo tengo que B1 en módulo, ¿no? Es omega R. Es lo mismo que hicimos en la parte de acá arriba. Fíjense, es omega R, ¿no es cierto? El módulo de la velocidad. Ahora, el módulo de B2 es omega R mayúscula, pero ¿de dónde vino eso? Entonces, nosotros sabemos que esta velocidad que está acá es 2 veces omega R, ¿cierto? Esta es la velocidad del sistema. Pero también sabemos que la velocidad del centro de masa es igual a la velocidad de rotación. Entonces, cualquiera de ellas va a ser igual a WR nomás. ¿Sí? La velocidad de rotación va a ser igual a la velocidad del centro de masa y va a ser igual a omega R. ¿Sí? Porque la velocidad del sistema es la velocidad de rotación más la velocidad del centro de masa. ¿De acuerdo? Pero Sí. ¿a qué es igual esta velocidad del centro de masa? A V2. ¿Cierto? En módulo, ¿no? Sí, porque acuérdate que acá arriba hicimos en este gráfico. Entonces, todas las componentes horizontales van a ser la velocidad del centro de masa. No importa en qué punto esté, siempre voy a tener como componente horizontal la velocidad del centro de masa. Sí, eso sí. ¿Sí? Entonces, V2, de acuerdo que es la velocidad del centro de masa, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Pero ¿a qué será igual eso? A omega R. ¿Sí? Porque toda la velocidad en este punto más alto, este sí es 2 omega R.
Pero en cambio solo el del centro de masa es omega R. Y de ahí salió esto. Ah, ya listo, Inge. Gracias. Ya. Ya. Vamos a seguir entonces, ¿no? Algo que no notamos, bueno, no noté yo, es que aquí es negativo, ¿no? Porque esto es en la parte inferior, en la parte inferior. Entonces, este es negativo. Como este sistema, esta componente es negativa. Ya, esa componente es negativa. Entonces, saquemos la velocidad. La velocidad va a ser igual a B1, que sería sumo componente a componente, ¿no? B1 más B2. Entonces me quedaría B1 seno de teta más B2. Esto sería en I. Esto sería I. Menos B1 coseno teta en J. Así me quedaría. Bien, entonces sigo resolviendo. Entonces tengo aquí B, que es igual. B1 teníamos que era igual a omega R, minúscula. Omega R seno teta. Más B2, que era omega R mayúscula. Todo esto en I. Menos B1, que era omega R coseno teta J. Y si saco yo un factor común, acá voy a tener que es omega R seno teta más R en I menos omega R coseno teta J. Y esta es mi primera ecuación. Entonces ya tengo la velocidad y me faltaría el vector radio de curvatura. Listo. Entonces, del gráfico, yo tengo que R, el vector R, va a ser igual a R en vector más el vector radio de curvatura. ¿Sí? Entonces, R más el vector radio de curvatura me da R minúscula. Entonces, de aquí despejo el vector radio de curvatura, que sería igual a R minúscula menos el vector R mayúscula.
Entonces, para encontrar R, igualmente no tengo aquí yo este pequeño triangulito. Un triángulo rectángulo, esto vale teta, esto va a valer R. Y voy a tener que R, que las componentes van a ser R por coseno teta más R seno teta. Desde aquí yo tengo que R va a ser igual. La componente en X. R coseno teta en Y. Más, porque está hacia arriba. Sería más R seno teta J. ¿Sí? Entonces, de aquí de este triangulito me sale esto, con signos positivos los dos. Y el vector R, R mayúscula, como lo estoy tomando justo en la parte negativa del eje Y, entonces este tendría una componente menos R en J. ¿Sí? Entonces, con respecto al punto de referencia que es este centro, entonces tengo que R va a ser negativo con respecto a J. Entonces tengo aquí radio de curvatura y hago la resta. Entonces voy a tener aquí R coseno teta I más R seno teta menos R J. Ah, no. Como es menos menos R, esto sería más. No, es menos menos R. Me quedaría más. Listo. Entonces ya tengo el vector radio de curvatura. Y lo que me faltaría por hacer es hacer el producto punto de los dos. Entonces el producto punto de estos dos vectores me debería dar 0. Entonces, de la hipótesis, voy a hacer el producto punto de v punto rho. Entonces por acá tengo w r seno teta más r en i menos omega r coseno teta j, y esto producto punto r coseno i, coseno teta i, más r seno teta más rj, y hay que hacer ese producto punto. Entonces aquí me queda me quedaría en I, me quedaría omega R, ¿cierto? Omega R coseno teta. Y esto que multiplica este paréntesis, R seno teta más R. Aquí sería menos, aquí me quedaría también omega R coseno teta que multiplica a R seno teta más R. Estos dos términos son iguales. Este término y este término son iguales. Entonces se van a anular. Y me da esto igual a 0. Y la conclusión, que es lo más importante. Por lo tanto, V y ρ son perpendiculares. Entonces, no importa
donde esté ubicado el punto dentro de este círculo, siempre va a ser la velocidad perpendicular al radio vector. Entonces, siempre ρ va a ser perpendicular a U. ¿Tienen alguna pregunta aquí? Bueno. Y nos faltaría la parte B. La parte B nos decía, si ρ es la distancia entre estos dos puntos, muestre que la rapidez del punto que se mueve es WP, omega P. Entonces, la parte B. Vamos a la parte B. ¿Qué es lo que me dice? Que la rapidez es igual a omega ρ. ¿Ya? Eso es lo que hay que demostrar ahora. Entonces, nosotros teníamos el vector velocidad, ¿no es cierto? Teníamos el vector velocidad, que era igual a omega por R seno teta más R en I menos omega R coseno teta en J. Si yo quiero obtener la rapidez, saco la raíz, elevo al cuadrado, ¿no? Y saco la raíz, entonces la rapidez va a ser igual. Aquí me quedaría, ya podría utilizar la propiedad distributiva, me va a quedar doble omega R seno teta más omega R y esto al cuadrado. Y sería más omega R coseno teta al cuadrado. Resuelvo esos cuadrados y me va a quedar aquí. Omega cuadrado, R cuadrado. Seno cuadrado, teta. Más 2 veces el primero por el segundo. 2 veces omega cuadrado, R minúscula, R mayúscula, seno teta. Y más del segundo al cuadrado, que sería omega cuadrado, R cuadrado. Más este otro término al cuadrado, que sería omega cuadrado, R cuadrado, coseno teta al cuadrado. Entonces, estos dos términos se van a cancelar. Bueno, se pueden unir estos. Este con este. Puedo sacar un factor común. Puedo sacar factor común omega cuadrado, R cuadrado. Y voy a tener seno cuadrado de teta más coseno cuadrado teta. Más 2 omega cuadrado R, R seno teta, más omega cuadrado, R cuadrado. Entonces, esto va a valer 1. Y tengo aquí omega cuadrado, R cuadrado, más 2 omega cuadrado, R minúscula, R mayúscula, seno teta. Más omega cuadrado, R cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso tendría con respecto a la rapidez. Y ahora con respecto a ρ. Voy a hacer algo similar.
Entonces yo tenía que es igual a R coseno teta I más R seno teta más R J. Por lo tanto, su módulo va a ser igual a R coseno teta al cuadrado más R seno teta más R al cuadrado. Entonces, desarrollando, me queda R cuadrado coseno cuadrado más primer término al cuadrado, R cuadrado seno cuadrado teta más 2 veces el primero por el segundo, 2R, R mayúscula, seno teta. Y más el siguiente término al cuadrado, el segundo. ¿Ya? Entonces igual, ¿no? Aquí tengo, puedo sacar factor común R cuadrado, me va a quedar coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta, más 2, R minúscula, R mayúscula, seno teta, más R cuadrado. Esto se hace 1. Y tengo R cuadrado más 2 R minúscula, R mayúscula, seno teta, más R cuadrado. Entonces, esto tengo yo que es ρ. Ese sería rho cuadrado también. Rho cuadrado, sí, gracias. Rho cuadrado. Muy bien, gracias. Entonces, a esta ecuacióncita le voy a llamar una ecuación 1. Y a esta ecuación 1 le voy a reemplazar acá en esta otra 2. Pero para que se parezca un poco más, un poco mejor. Miren, aquí a b cuadrado le voy a sacar un factor común, w al cuadrado. Entonces me queda r cuadrado más 2 r minúscula, r mayúscula, seno teta, más r mayúscula al cuadrado. Y aquí podemos ver claramente que esto es 1. Entonces tengo que b cuadrado es igual a omega cuadrado por rho al cuadrado. ¿Sí? Y puedo sacar la raíz, ¿no? Puedo sacar la raíz de los dos. Como es módulo, entonces va a ser positivo, entonces no hay problema. Entonces puedo decir yo que b es igual a omega rho. Y ahí estaría demostrado.
¿Tienen alguna pregunta tal vez? Bien. Bien, vamos a seguir entonces. Con esto terminaríamos la parte de cinemática. Vamos a iniciar ahora, en cambio, la segunda parte del curso que corresponde a la dinámica. Entonces, en una de las primeras clases habíamos visto que la física clásica se dividía en dos partes, ¿no? La mecánica newtoniana, que es la que estamos revisando, y en la termodinámica. Dentro de la mecánica newtoniana teníamos dos grandes grupos también, que era el uno la cinemática y el otro que era la dinámica. Entonces, en la cinemática, los ejercicios se resuelven netamente de forma geométrica, ¿no? Entonces, aquí importa mucho la geometría. Y en la cinemática no interesan las fuerzas. Sino que únicamente ya decimos que una partícula se mueve, pero no sabemos qué produjo ese movimiento. ¿Sí? Y además en la cinemática también consideramos a todo cuerpo le consideramos partícula, es decir, de dimensiones y de masa despreciable. Acá en la dinámica, en cambio, ya nos importan las fuerzas. Entonces, uno de los puntos fundamentales de la dinámica es el análisis de las fuerzas que interactúan con los cuerpos. Aquí sí vamos a ver las fuerzas. Y dentro de las fuerzas veremos principalmente las fuerzas gravitatorias. Bien. Entonces, con esto ya vamos terminando. Entonces, pongamos como título Grande Dinámica. La dinámica específicamente estudia el movimiento de un cuerpo relacionándole con las causas que lo producen. Entonces, estudia el movimiento de un cuerpo relacionándolo con las causas que lo producen. Entonces, relaciona el movimiento de un cuerpo con las causas que lo producen, lo generan o lo modifican.
Dichas causas son el resultado de las interacciones del cuerpo con otros cuerpos que lo rodean. Son resultados de las interacciones del cuerpo analizado con los otros cuerpos que lo rodean. Tenemos nosotros 4 interacciones fundamentales que podemos encontrarnos. Interacciones fundamentales. La interacción es la acción recíproca entre dos cuerpos. Y tenemos que en la naturaleza hay 4 interacciones fundamentales. La primera, la más conocida por nosotros, la gravitatoria. Está dada por la gravedad en cuerpos que tienen masa. Entonces, la gravitatoria está dada por la gravedad en los cuerpos que tienen masa. Esa es a la que nosotros estamos mayormente acostumbrados. B, la electromagnética. Esta es una interacción entre cuerpos con carga eléctrica. Se da en cuerpos con carga eléctrica. Entonces aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, la ley de atracción y de repulsión. Por ejemplo, aquí yo tengo unas leyes de atracción que me dicen que dos cuerpos eléctricamente cargados se atraen cuando sus signos son distintos. Y de repulsión. En cambio, se da cuando los signos son iguales. Y luego tenemos
la interacción fuerte y la interacción débil. O fuerza fuerte, o fuerza fuerte y fuerza débil. También se le conoce, ¿no? Entonces, interacción fuerte. Esta interacción fuerte nosotros no la podemos visualizar físicamente, ¿sí? La gravitatoria y la electromagnética es así, pero la interacción fuerte y la débil no les podemos visualizar porque se dan a nivel atómico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un átomo y en el núcleo de este átomo hay protones, pero todos estos protones tienen carga positiva. Entonces, si analizamos la interacción electromagnética, ¿qué pasaría si yo tengo en mi núcleo protones con carga positiva? Tratarían entre ellos de repelerse, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esta interacción electromagnética, esos protones tratarían de repelerse entre ellos y por lo tanto un núcleo procuraría separarse y desintegrarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que mantiene a un núcleo unido? Justo esta interacción fuerte. ¿A través de qué? A través de unas partículas subatómicas conocidas como gluones. Glue viene de pegamento, en inglés. ¿Sí? Y ahí viene el nombrecito este de gluones. ¿Sí? Entonces, esta interacción fuerte mantiene unido el núcleo atómico. Entonces, sin esta interacción fuerte, no sería posible la existencia de la materia. ¿Sí? Entonces, es una de las interacciones fundamentales. Y tenemos, por otro lado, la interacción débil. Entonces, ¿en dónde se da esto de la interacción débil? ¿O de qué se trata? Sí. Mediante esta interacción débil, es posible que algunas partículas, como electrones, protones o neutrones, cambien de carga. Es decir, con esto es posible que, por ejemplo, un neutrón se vuelva un protón o un electrón. ¿Sí? En cambio, a esta interacción débil están asociados otras partículas subatómicas conocidas como bosones. Entonces, estos bosones son partículas subatómicas que hacen que, por ejemplo, un neutrón pueda cambiar a un electrón o a un protón. ¿Sí? Y así se puedan generar otros materiales. ¿Sí? Entonces, esta interacción débil es responsable de fenómenos como la radiación. Y hace posible que protones, electrones y neutrones cambien. Un ejemplo así de interacción débil, un poquito más cercano a nosotros. Entonces, ustedes han escuchado que se hacen pruebas de carbono 14 para determinar qué tan antiguo es, por ejemplo, un fósil o qué tan antiguo es cierto material orgánico. ¿Sí? Está basado en esta interacción débil.
Entonces, ¿de dónde nosotros absorbemos el carbono 14? Nosotros absorbemos de la atmósfera. Entonces, en la atmósfera hay el carbono 14 es un compuesto ligeramente radioactivo. ¿Sí? Entonces, este carbono 14 es radioactivo. Y se llama 14 porque tiene 6 protones y tiene 8 neutrones. ¿Sí? Ahí está el 14. ¿Sí? Entonces, ese es el carbono 14. Entonces, mientras nosotros estamos con vida, vamos asimilando este carbono 14 en nuestro cuerpo. Igualmente las plantas y los animales. Entonces, una vez que nosotros morimos o un material orgánico muere, ¿sí? Con el pasar del tiempo, estos bosones vuelven a este neutrón, a uno de estos neutrones, le convierten en protón. ¿Sí? Entonces, este carbono 14 pasa de ser carbono 14, pasa a ser un nitrógeno 14. Y este nitrógeno 14 tiene 7 protones y 7 neutrones. ¿Sí? Es decir, que uno de estos neutrones del carbono 14 se vuelve protón. ¿Sí? Por estos bosones. Entonces, con el grado de concentración de carbono 14, de acuerdo a diferentes métodos, entonces se puede saber cuál es la antigüedad de un fósil o de un compuesto orgánico. ¿Sí? Entonces, se ve, ¿no?, cuánto se ha degenerado el carbono 14 de un cuerpo y se puede extrapolar ese resultado y obtener una medida de tiempo. ¿Sí? Entonces, así funciona. Y ahí podemos ver un ejemplo de esta interacción débil que no es tan evidente, ¿no?, como la gravitatoria, como la electromagnética. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver un ejemplo de este tipo de interacción. Bien, entonces, vamos a ver ahora el concepto de fuerza. Para empezar, la fuerza es una cantidad física vectorial. Entonces, por lo tanto, la fuerza nosotros le representamos con la letra F mayúscula y le vamos a poner una flechita de vector. Entonces, es una cantidad física vectorial. ¿Y qué mide? ¿Qué mide el grado de interacción entre los cuerpos? Entonces, al ser una cantidad vectorial, entonces si yo tengo, por ejemplo, por aquí una fuerza 1, por acá tengo una fuerza 2, voy a tener una fuerza total que será la suma de estos dos vectores. Aquí una fuerza total. Bueno, ya vamos a ver más adelante que eso también se le conoce como fuerza neta, que es igual a la suma vectorial de esas dos fuerzas. Tenemos dos tipos de fuerzas. Tenemos las fuerzas externas y las fuerzas internas. Las fuerzas externas son todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo.
son todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Cuerpo analizado, para ser más exactos. Y las fuerzas internas son las fuerzas que realiza una parte del sistema sobre otra parte del mismo sistema. Son las fuerzas que realiza una parte del sistema sobre otra parte de sí mismo. Tenemos también la fuerza externa neta. También se le conoce como sumatoria de fuerzas. Y es la suma vectorial de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, una sumatoria de fuerzas, por ejemplo, si yo tengo fuerzas de F1 hasta la Fn. Entonces, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas puede ser no igual a la sumatoria de la fuerza 1 más la fuerza 2 más una fuerza 3, etcétera, hasta sumarle una fuerza n. Eso también podría expresarse como una sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f sub i. Entonces, ¿quién fue uno de los primeros en estudiar estas fuerzas? Newton. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros reconocemos a esta como la mecánica de Newton. Y vamos a revisar sus 3 leyes. Las 3 leyes de Newton, que nos ayudan a comprender y a trabajar con estas fuerzas. Entonces vamos a ver leyes de Newton. Entonces las leyes de Newton son 3. Vamos a ver la primera. La primera ley se le conoce como el principio de la inercia. Entonces, lo que nos dice este principio de la inercia es que todo cuerpo conserva su
su estado, perdón. Todo cuerpo conserva su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme mientras no exista una fuerza neta que le obligue a cambiar dicho estado. Mientras no exista una fuerza neta que le obligue a cambiar de estado. ¿Sí? Y veamos qué es la inercia. La inercia es una propiedad de los cuerpos. Es una propiedad de los cuerpos, la cual es una tendencia a permanecer en su estado de reposo o un estado de movimiento. Propiedad de los cuerpos o tendencia a permanecer en un estado de reposo o movimiento. Esa es la inercia. Y ahora el equilibrio. El equilibrio se da cuando la sumatoria de fuerzas, es decir, la fuerza neta, es igual a cero. Vamos a poner cero vector. Es decir, yo tengo una velocidad constante y esta velocidad constante se puede dar en dos casos. Si la velocidad es igual a cero, entonces yo me mantengo en un estado de reposo. Y si esa velocidad es diferente de cero, esa velocidad constante diferente de cero, entonces estoy en un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, el reposo no necesariamente, perdón, el equilibrio no necesariamente quiere decir que yo estoy en reposo, sino que también puedo estar en un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, en ausencia de aceleración. Entonces, si a un cuerpo le aplico una fuerza, pero la sumatoria de todas las fuerzas que están aplicadas a ese cuerpo son cero, entonces ese cuerpo no va a cambiar de aceleración. Entonces, por eso nos dicen, ¿no? Una fuerza neta. Esta parte es importante. Entonces, a veces nos olvidamos de esta parte que dice neta. Sino que la sumatoria de fuerzas, si es que es cero, ahí se cumple esta primera ley. ¿Ya? ¿Cuándo también se cumple esta primera ley? Dependiendo del sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, dependiendo del sistema de referencia donde yo me encuentro, estos conceptos de equilibrio
reposo y movimiento rectilíneo uniforme también son un poco relativos. Entonces va a depender también del sistema de referencia en el que yo esté analizando el movimiento. Entonces, esta primera ley de Newton se cumple para un sistema inercial de referencia. Es decir, un sistema de referencia que se encuentra en reposo o movimiento rectilíneo uniforme respecto a otro sistema. Es decir, un sistema de referencia que se encuentra en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme respecto a otro sistema inercial de referencia. Acá algo muy importante y es lo que nosotros utilizamos a diario. Se puede considerar un sistema inercial de referencia a cualquier cuerpo de gran masa y tamaño. ¿Sí? Por ejemplo, la Tierra. Entonces, cuando nosotros hacemos experimentación, consideramos que nos encontramos en reposo si es que no nos movemos. ¿Sí? Porque estamos tomando en cuenta que el sistema de referencia es del planeta Tierra y para nosotros nos encontramos en reposo a pesar de que todo ese sistema está moviéndose, ¿no? Pero para nuestro caso es despreciable. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, un sistema inercial de referencia es algo ideal. No es algo que podamos tener de forma absoluta. Entonces, siempre vamos a estar sujeto a estas aproximaciones. Entonces, considerando, por ejemplo, un sistema inercial a un cuerpo de gran masa y tamaño. Y un sistema no inercial de referencia se encuentra acelerado respecto a otro sistema inercial de referencia. Respecto a otro sistema inercial de referencia.
Muy bien. Entonces, por ahora vamos a quedar ahí. ¿Sí? Las otras dos leyes vamos a conceptualizarles la siguiente clase. Por ahora quedamos por ahí. Algo que me pedía el compañero, me pedían estas hojas de trabajo. Denme un segundito nada más. Ver.
Ya. Ok. Entonces, en el aula virtual, por favor, revísenle en la parte inicial del aula virtual, en la página de inicio, ahí les puse una carpetita que se llama hojas de ejercicios. Entonces son las hojas de los ejercicios que hemos venido haciendo en clases. Pero si es que quieren revisarle algún otro ejercicio extra, aquí están. Entonces, por ejemplo, en las hojas 1 y 2 viene la parte de derivadas e integrales. Tenemos la parte bueno, vectores que también vimos. Por acá tenemos la parte de derivadas. Acá están las derivadas, por acá están las integrales. Hasta estos últimos ejercicios que hemos hecho aquí, de cinemática. Con algunos de estos ejercicios ya hemos hecho en clase. ¿Sí? Entonces, están algunos ejercicios que hemos hecho en clase. Y algunas preguntitas que les puede servir para repasar. Para no olvidarme, de una vez les subí las hojitas hasta el final del curso. Entonces, aquí están hasta la hoja 12. Algo más que necesiten, algo más que les pueda ayudar. Ya, entonces, si no hay más preguntas, a ver, veamos aquí. ¿Cuánto va a durar en el examen? Me parece que está en la misma aula virtual. No sé si le vieron. Es que yo no tengo acceso a esa aula, por eso no les podría ayudar. Pero sí puedo preguntar. Ah, no, la prueba dura 1 hora. La duración del examen es 1 hora. Sí, porque es igualmente de 7 a 8 de la noche. Entonces serían los mismos 55 minutos. ¿Cuántas preguntas? Igual, 6. 6 preguntitas. ¿Tienen alguna otra pregunta? De pronto, ¿les parece conveniente que tengamos un grupo de WhatsApp? Pueden poner un like, pueden levantar la mano. De pronto alguna información adicional o algo que necesitemos enterarnos de forma inmediata, podríamos hacerlo a través de ese grupo. Sí, entonces voy a crear ahorita el grupo. Entonces voy a crearle el grupo. No es obligatorio unirse. Es únicamente para una comunicación más rápida. Únicamente tengo un par de cositas respecto a los grupos de WhatsApp. Sí, para empezar, en el grupo yo solo les responderé más o menos de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. Fines de semana, solo que sea de caso de urgencia, igualmente les responderé. Caso contrario, los fines de semana tampoco les respondo. Y que no me escriban mensajes personales. ¿Sí? En caso de que necesiten algo personal en horas de consulta. ¿Sí? Entonces, esto para una comunicación rápida. Por ejemplo, alguien se olvida el enlace de la clase o necesitamos, no sé, compartir algún tipo de información. O yo les tengo que dar alguna notificación. Nos puede servir este grupo. ¿Sí? Entonces, usémosle sabiamente. También, ¿no? A veces yo pongo un mensaje y empieza una lluvia de stickers. Entonces, eso también evitemos porque la mayoría de nosotros estamos en otras actividades y a veces suele ser molestoso eso. Y de vez en cuando un meme, un sticker no está de más, pero que no sea tampoco tan frecuente. A ver, les envío ahorita al chat.
Entonces ahí les envío. Entonces quienes quieran únanse, quienes no quieran no hay ningún problema. Bien, entonces nos veríamos la siguiente clase. Y que les vaya bien en la prueba y nos vemos también ahí. Gracias, Inge. Pues, hasta luego, pasen bien. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Hasta Inge. luego. Hasta luego.